¿Qué tal amigos? Primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a este primer capítulo en este canal de Hagamos Travesuras. Esta es una serie de episodios que tendremos titulados ¿Quién era Polo?, dedicado al doctor Polo Estrada. Ya sobre la marcha irán viendo de qué se trata y el mensaje que queremos llevar hacia ustedes. Quiero mencionar que pues hoy estamos en una fecha especial grabando este primer capítulo porque es el cumpleaños de Ale. Ale, pues muchas felicidades. Quisimos aprovechar el tiempo y pues dedicarle un poquito a esto tan importante que queremos hacer. Entonces, pues empecemos. Ale, cuéntanos. Bueno, primero que nada, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, ¿qué tal? ¿Te la has pasado? Bien, bastante bien. Con la familia y las amigas. Pues bueno, entonces pues a lo que venimos, vamos a que nos platiques un poquito desde tu punto de vista, desde lo que te tocó vivir con esta gran persona que fue el doctor Polo. Eh, Desde tus palabras, desde el fondo de tu corazón, cuéntanos quién era Polo. Uy, hay tanto por platicar y no sé por dónde empezar. Bueno, sí sé, la verdad. Este, Polo Estrada era mi papá. Esto surgió de una necesidad porque él tenía muchas frases con las que vivía y por lo que creía. Y una de ellas era que la gente muere cuando es olvidada. Entonces, a partir de eso, me gustaría dejar evidencia de quién fue él y de todo lo que hizo, todo lo que sabía, porque yo considero que en cada persona que él iba conociendo a lo largo de su vida, le iba dejando algo sembrado. Entonces, creo que es importante, me gustaría tener aquí a muchos invitados y cada uno que nos aportara qué dejó en él mi papá y desde su perspectiva, porque claro, yo lo conocí como hija, pero creo que en cada persona dejó algo sembrado. Entonces, espero que podamos tener aquí a muchos invitados y que nos platiquen qué dejó sembrado en ellos y que nos platiquen más acerca de quiénes son, y pues ya iremos desenvolviendo como este libro, platicándoles acerca de quién era Polo. Sí, quisiéramos mencionar también que el día en que se está estrenando este capítulo, pues es el primer aniversario luctuoso del doctor. Entonces queríamos a manera de, pues ahora sí que de homenaje, de un poquito de platicarles como nuestra experiencia con él. Digo, en lo personal tuve poco tiempo de conocerlo, pero creo que fue de mucho provecho el tiempo que tuve el placer de conocerlo. Entonces, pues bueno, sabemos que el doctor Polo pues es una figura aquí en San Miguel de Allende donde estamos nosotros, principalmente por las mojigangas. Entonces, tú, para ti y para lo que sabías para tu papá que eran las mojigangas. Híjole, hay toda una historia atrás de las mojigangas. Él aprendió sin querer porque él se acercó, le gustaba mucho escuchar a la gente grande, para empezar. Entonces se acercó, cerca de aquí había un hombre que se llamaba Don Lupe Rodríguez. Él se dedicaba sobre todo a hacer pirotecnia. Hacía, además de mojigangas, hacía los diablitos, hacía tortugas, que se encienden y toritos, todo acerca de la cartonería y la pirotecnia. Y él, en sus últimos años, él estaba muy triste porque él creía que nadie en su familia quería seguir esa tradición y creía que se iba a perder. Pero mi papá, queriendo y no, se acercó a él y lo escuchaba. Y después de que él fallece, mi papá empieza a hacer mojigangas. Para mi papá las mojigangas eran todo, era parte de la tradición y cultura y un espacio que le abrió caminos que él no imaginó. Las mojigangas empezaron hechas de cartón, muy pesadas, muy grandes, eran más altas, de 3 metros de altura y pesaban entre 25 o 30 kilos, entonces eran muy difíciles de bailar. En este taller que él aperturó,
pasaron muchas generaciones aprendiendo y más que nada dejando aprendizaje en el taller, porque él decía, ellos creen que vienen a aprender y en realidad vienen a enseñarme. Entonces, incontables personas aparecieron en su taller y todos dejaron algo para recordar. Les digo que eran tan pesadas que muy pocas personas las podían bailar, y de entre ellos hay una mujer en particular que a mí me sorprendía su vivacidad, su energía, su entusiasmo para bailarlas, y es Carmen Arroyo, que es también de aquí de San Miguel de Allende. Pero así como Carmen, había mis primos, Eliel, toda la familia ayudó desde el inicio a hacer las mojigangas. Mi tía Aurora, que era pintora, ella le ayudaba con la parte de las facciones, las cejas, pestañas, cara en realidad de las mojigangas. Y mi papá tenía una peculiaridad de hacer siempre de las mojigangas un diablo y una muerte. Como buenos mexicanos tenemos como esta parte de adoración, de juego, hacia la muerte y también hacia el diablo, como esta parte. Yo les comento que a mi hijo le encanta, él tiene un diablito. Tengo un hijo que tiene 11 años y a él le encanta el diablito, porque él dice, mamá, es que deberías ver a los niños cómo se sorprenden, y él le encanta asustarlos, por así decirlo, se asoma. Pero claro que si él ve a un niño que llora antes de ver una mojiganga, se acerca y se asoma, porque las mojigangas tienen un recuadro donde tú ves. Para empezar, las mojigangas son muñecos de cartón muy grandes, donde se mete a alguien para bailarlas, y esos están hechos de cartón y maña, diría mi papá. Y se bailan en las festividades, sobre todo la de aquí de San Miguel de Allende y la del Valle del Maíz, que es la comunidad a la que pertenecemos. Y les digo, se vuelve toda una magia entrar en la mojiganga, bailarla. Y hay muchos que se dedican a esto, ¿no? Ahora, con la apertura de San Miguel como cosa turística, se utilizan para bodas, 15 años, etcétera. Pero mi papá lo hacía más bien como una cosa de tradición, ¿no? Sí, yo recuerdo mucho que, bueno, algo que pedía el doctor siempre a los bailadores era justamente eso, que sus mojigangas en los desfiles o donde participaban, pues que nunca estuvieran quietas, porque pues realmente esa no era como para lo que estaban hechas, pues, o sea, realmente debían estar en constante movimiento. Sí me gustaría que me platicaras un poquito de qué significaban las mojigangas o qué representan dentro de los desfiles. Mira, siempre es para anunciar la fiesta. Hay escritos que hablan, que mi papá investigó, claro, de los primeros escritos que hay sobre los españoles aquí en México, y que hablan sobre estos muñecos de cartón que existen en varias partes del país. En Oaxaca les llaman los cabezudos, en San Luis Potosí. Esas imágenes sobre todo eran un diablo, para que las usaban de manera religiosa para espantar a las almas siempre que iba a haber una acción religiosa. Hay muchos que han estudiado esto y otras cosas y te podrán dar otra versión, ¿no? Pero la que nosotros encontramos, o mi papá encontró, fue esta de anunciar la fiesta, de alejar a los malos espíritus y anunciar, ¿no? Y antes las mojigangas que él hacía eran muy pesadas. Después, con la complicidad con Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú, hicieron que fuera posible hacerlas desarmables. ¿Por qué? Porque en algún momento tuvieron que viajar a Alemania. Y viajar a Alemania era de Guillermo decirle a mi papá, ¿sabes qué? Tienes que desarmar tus mojigangas, meterlas en un avión y armarlas allá donde va a ser nuestra presentación. Entonces, pues fue toda una aventura.
Claro, las hizo más ligeras, desarmables, de diferentes materiales a los originales, porque obviamente antes eran de malla de gallinero, y entonces no había persona que no se metiera en la mojiganga y terminara toda rasguñada y arañada. Pasa que siempre el que carga el diablo le pasan cosas increíbles. Hay un hombre que se llamaba Claudio Prudhomme, que era francés, pero al pasar de los años se volvió más mexicano que el chile, decía él. Y ese hombre, en las escalinatas para subir a la casa de mis abuelos, estaba muy accidentado. Pues así él iba con todo y mojiganga. Quién sabe cómo le hizo, rodó y rodó y rodó, terminó como Santo Cristo, ¿saben? O sea, todo lastimado, lacerado de las manos, los pies, todo golpeado, pero feliz. Feliz porque no se había quitado su mojiganga hasta el último momento, ¿no? Sí, y bueno, pues sí, algo que debemos de rescatar es que el doctor siempre lo hizo por la tradición más que otra cosa, porque como saben, ahorita San Miguel de Allende ya es un lugar muy turístico y pues obviamente se hizo un negocio de estas piezas, o sea, hay más gente que elabora mojigangas, pero obviamente sí ya las rentan para cualquier tipo de eventos, entonces como que ahí perdió un poquito el sentido para el que el doctor lo hacía, porque él siempre lo hacía desinteresadamente, por voluntad, pues, porque pues como lo decimos, él era doctor de profesión, pues, pero ahora sí que era un maestro cartonero por oficio y realmente era algo que le apasionaba, porque sí también tengo muy presente que alguna vez me comentaste que la manera de reconocer una mojiganga del doctor Polo era la sonrisa. O sea, el doctor, si sus mojigangas no tenían una sonrisa, la deshacía y la volvía a hacer hasta que no quedaran con una sonrisa, porque es esta forma de transmitirle el mensaje a la gente como de pues de la actitud buena o positiva. Entonces pues creo que eso es algo que hay que rescatar. También me gustaría que me platiques, no sé, ¿recuerdas si hubo una mojiganga que te haya gustado más de todas las que llegaste a verla? Así que digas, uy, esa me llamó la atención o me gustó mucho. Híjole, ¿qué crees? Que durante todo este tiempo se hicieron imágenes que yo no pensé hasta dónde podrían. A mi papá no sabía decir que no como buen mexicano. Entonces de repente alguien le decía, oye Polo, es que se va a inaugurar, no sé, un hospital. Y mi papá rápido agarraba, medía, hacía hasta que lograba ser un médico y una enfermera, ¿no? Yo lo vi muchas noches aquí en la casa, su casa, eh, terminar a las 2, 3 de la mañana y súper apasionado. Entonces por aquí desfilaron había momentos en los que Guillermo hacía un verso y siempre acompañando a Guillermo, creo que fue lo más aventurado. Hizo a un buen o mal político, ¿no? Salinas, hizo al Peje, hizo a Aristegui, en el tiempo donde cambiábamos de siglo, se aventuró a ser un astronauta, a Gandhi, o sea, siempre tenía como inventiva para decir, vamos de esta y hay que hacerlo, y no era así como ahora que de una fiesta a otra transforman una novia de un vestido a otro y ya, ese fue el cambio y se parece igualito a la novia. No, él tenía una fijación por el detalle que era impresionante para mí. Y menciono que lo veía hasta las 2, 3 de la mañana porque también quiero platicarles un poco de dónde sale esta idea. Y la cosa es que después de una fiesta, él hacía el recorrido, terminaban y todos los bailadores llegaban aquí a su casa y comíamos, y al final de la comida había una plática de cómo se había visto, que habían visto bien, que no, qué les había parecido el baile. Y me tocó estar en la última ya sin él, donde estaban todos los mojigangueros y ellos platicaban, porque era un grupo, no era mi papá solo. Yo sé que se camina más fácil cuando estás en grupo que cuando caminas solo. Pero
en una plática de ellos decían es que todos somos polo. Y me llamó mucho la atención escuchar el todos somos polo y de ahí captó mi atención para saber qué más tenía que decir. Y él decía es que cada uno de nosotros aprendimos una parte. Decía, yo por ejemplo sé hacer el engrudo. Otro decía, yo sé pintar, yo sé armar, yo sé cómo iba porque todo es algo en lo que tienes que poner tu atención. No es algo hecho así como al ahí se va y fíjate que ya así quedó. Ahora los tirantes son de llanta, entonces hay que ponerlos de una manera. Los primeros tirantes eran de isle, eran muy muy rígidos y terminabas así súper lastimado de los hombros. Entonces al llegar a cámaras de llantas fue llegar a alta tecnología chichimeca, le decía él. Y entonces cuando venían todos al taller, cada uno hacía su parte, pero pues por los trabajos o por llegar pronto a casa, ellos tenían que regresar a su casa. Entonces mi papá les decía, es que este proceso tiene que llegar, tiene que terminarse hoy, porque mañana sigue otro. Y ellos con la prisa decían, sí, doc, pero ya nos tenemos que ir. Entonces de repente era difícil. Y él en la noche lo veías haciéndolo, o sea, él era el que terminaba los trabajos para el día siguiente continuar con lo demás. Y entonces, en esa plática, yo entendí el todos somos polo, que cada uno aprendió una cosa en especial y que todos eran él porque entre todos podían hacer una mojiganga, pero uno solo no podía hacerlo. Y que como él lo pensaba, siempre lo dijo, porque cada año era lo mismo, cada año decía, ya, este es el último año, yo el próximo año ya no voy a hacer nada, voy a dejar que todos ustedes hagan y yo ya me voy a sentar a verlos. Claro que no, o sea, claro que siempre tenía ese ánimo de hacer cosas nuevas y este espacio se llama Hagamos Travesuras porque es la reducción de algo que él decía. Y él decía, ¿para qué venimos? Tenemos que hacer fiesta. Ya suficiente dura es la vida como para estarnos preocupando de más. Entonces, hay que hacer travesuras, decía. Y el hay que era esa frase de hay que hacer travesuras. Por eso este espacio, en su honor y con todo el cariño del mundo, es entre una catarsis para mí y una manera de acercarlos un poco a saber quién era Polo. Sí, sobre todo este aspecto de dejar evidencia, dejar testimonio, porque creemos que son pues de esos tesoros intangibles pues que mucha gente no conoce o no se da la oportunidad por no vivir cerca de aquí o lo que sea. Pero gracias a este lema del doctor de hacer travesuras, pues tú nos puedes platicar un poquito. Ya nos decías, las mojigangas llegaron hasta Alemania, pero también estuvieron en espacios o exposiciones muy importantes. Platícanos un poquito de eso. Sí, mi papá también nos decía, cuando llegamos al espacio escultórico de la UNAM, que también fue una presentación de Guillermo y junto con nosotros, él decía que había mucha gente, muchos artesanos y mucha gente que trabajaba toda su vida en una cosa en específico y que no lograban llegar a esos espacios y que nosotros teníamos la oportunidad de llegar y que teníamos que estar agradecidos por eso. Que no cualquiera. Una vez llegamos a un espacio que se llama El Rucio, que son horas y horas y horas. Yo no sé cuántas porque yo era una niña cuando fuimos para allá. Pero está aquí mismo en Guanajuato. Es una comunidad más para allá de Jichú, al noreste de Guanajuato. Y nos aventamos mucho tiempo, además de que esos días había llovido.
Entonces íbamos en una combi con las mojigangas y escuchando un solo disco porque no traíamos más y no pensamos que nos íbamos a tardar tanto tiempo. Y entonces allá llegamos y entre lodo, entre tierra, entre lo que fuera, anduvimos, vimos cómo mataban una vaca para hacer la festividad, porque era la festividad allá. Estuvimos también varias veces en el Festival Internacional Cervantino, junto con Guillermo Velázquez también. Y mi papá se fue a dar un curso a Quebec, Canadá, donde si ahora ven las imágenes de mi papá, sus fotografías, siempre trae un diente de oso y unas garras, que esas fueron las que le entregaron en una ceremonia los nativos en Quebec. Y les digo, le aperturaron muchos espacios que ya quisieran muchos estar. Tanto íbamos al ranchito, hicimos varios, hicimos porque yo andaba a todos lados con él y luego ni hacía nada, la verdad, pero era bastante interesante acompañarlo. En todo el noreste, en Tierra Blanca, en Victoria, hicimos varios talleres que no dudo que de alguno de ellos haya salido un maestro cartonero que yo no sepa, pero sí anduvimos de aquí para allá haciendo travesuras. Retomando también un poquito, a lo mejor ocuparíamos bastantes horas para hablar sobre esto, pero de lo que te tocó conocer, cómo comenzó la amistad con Guillermo Velázquez y cómo fue que se generó este intercambio de que ellos venían aquí a San Miguel y pues el doctor iba hasta Xichú. Híjole, eso sería interesante preguntárselo a Guillermo. Yo lo poco que sé, mi papá era de profesión médico, él estudió en la UNAM, fue a hacer su internado a Cuatro Ciénegas, Coahuila, luego hizo su servicio social en alguna playa que no recuerdo dónde. Y entre esas cosas conoció, pues por medio de la Secretaría de Salud, estuvo en muchas comunidades. Y conocimos a Salomón, que es un señor que ya falleció de allá de Xichú, que era chofer en aquel tiempo de la Secretaría de Salud. Hubo unos tiempos del paludismo que yo no ubico porque obviamente yo creo que yo todavía ni nacía. Y se hizo grandes amigos de Salomón y Juan Reséndiz de Xichú. Yo supongo que en algún momento alguno de ellos lo invitó para asistir a Xichú. Y también mi papá en esos tiempos era como, pues por la conservación, a él le gustaba mucho la naturaleza, subía todos los días, todos los jueves al cerro, y él decía que todo eso era de él, que nadie lo podía detener, porque yo le decía, ¿por qué no compras un pedazo allá y que sea tuyo? Y me decía, pero es que todo es mío, todo lo que camino es mío y nadie me puede detener de apreciar. Luego nos llevaba por unos caminos que no te imaginas, decían por donde nada más entra el burro, por ahí nos llevaba. Y eran espacios que él amaba y que dentro de ese círculo de amigos de la conservación, de querer tener un mundo mejor, trabajó también en FAI, que es una asociación también que se dedica a tener como este contacto de mejoría en las comunidades. Pues creo que esas amistades o ese círculo de amistades lo llevó a acercarse a Guillermo. Entonces dicen que fue una vez y regresó y regresó y regresó, porque yo les platico que la amistad con Guillermo fue su perseverancia y sus ganas de conocer a alguien que estaba haciendo cosas buenas, y entonces él dijo, pues yo también quiero aportar algo, ¿no? Y de repente llegábamos a Xichú y pues no había nada, ni dónde quedarse, ni qué hacer, de comer, pues porque pues todo estaba muy limitado. Yo les platico que las primeras veces que fui a Xichú llegaba con las pestañas blancas. Obviamente era una niña,
pero me daba cuenta, nos íbamos en su bochito, él tenía un bochito, toda la vida tuvo un bochito de diferente color en cada etapa de su vida, una combi, pero ese bochito íbamos toda la familia, las mojigangas, todo lo que se tenía que hacer para fin de año iba en un bochito. Entonces, el intercambio fue ese, de nosotros ir, llevar las mojigangas, aportar un poco a la festividad y ellos regresar para nuestra fiesta, la fiesta de mayo, que es de la comunidad del Valle del Maíz. Ellos vienen sin cobrar, sin más que este intercambio, y nosotros vamos en el mes de diciembre a Xichú. Ahí nos tocó esta vez participar en el taller de máscaras. ¿Tú cómo te sentiste? ¿Qué sentías pues de que incluso les dedicaron un verso a ti y a tu hermana? De pues verlas a ustedes era como tener presente a tu papá. ¿Qué sentiste? ¿Como una responsabilidad o estuviste tranquila mientras dieron el curso? ¿Cómo la pasaste? Pues es que todo fue un cúmulo de emociones. La verdad que yo pienso que esta ida a Xichú fue recordarlo, sí, pero de la mejor manera. Cuando nos presentaron el proyecto de cómo iba a estar este festival, a mí me dio mucho gusto escuchar que era en homenaje a mi papá y que además era una fiesta de colores. Preparamos el taller años antes porque mi papá quería hacer ese taller y culminarlo, pues. Fue entonces que nos dimos cuenta que él tenía cáncer y ya no pudo terminarlo, no pudimos terminarlo. Y entonces tú y yo nos aventamos el paquete y dijimos, se puede. Y yo había días que decía, no puedo más, no voy a acabar, no lo vamos a hacer. Pero ahí estuvimos. Sí, la verdad es que también tuvimos amigos que nos ayudaron, pues el propio Polito estuvo ahí, pues ahora sí que a lo mejor en vez de hacer tarea iba y nos ayudaba a las máscaras, pues, pero sí, pues creo que lo importante era como sacar esto adelante porque como dice Ale, desde el año pasado la intención era asistir y dar ese taller, nada más que pues ya el doctor ya no se sentía como muy cómodo para ir, entonces dijo, no, pues mejor aquí me quedo en casa. Y pues ya este año nos tocó estar en su representación, pues, y la verdad es que fue una gran bendición, es un gran placer llegar allá porque pues te ven y de inmediato te reciben con los brazos abiertos. Ahora sí que las muestras de cariño son infinitas. Ya para ir cerrando un poquito este primer episodio, desde tu perspectiva, bueno, regresando un poquito al tema de que tu papá pues era doctor, ¿tú crees que el hecho de que haya tenido esa profesión le haya aportado, ayudado para hacer las mojigangas? ¿Crees que haya usado un poco de eso para hacer lo que hace? Sí, creo que siempre nos dijo que el ser médico era como la palanca para poder hacer estas cosas de la tradición, porque definitivamente era eso lo que nos daba de comer, su profesión, y nos salvó de muchas, ¿no? Aunque mi mamá no opinaría lo mismo, porque luego llegaba con huevos, una gallina, estropajos, de todo nos llegaba aquí a la casa y le decíamos, pero ¿cómo es que tú nos traes esto en lugar de dinero, no? Y decía, es que la señora fulana no tenía para pagar sus medicamentos, entonces traía su frijol o traía su maíz que no había vendido y pues yo se lo compré. Y entonces mi mamá sí tenía frijol para un año o tenía estropajos para regalarle a mis tíos y así. Entonces fue eso lo que nos dio de comer para empezar, y eso nos abrió la posibilidad para hacer esas cosas, para hacer las mojigangas, para conocer lugares, visitar espacios. Créanme que esta plática es muy, pues ahora sí que tratamos de hacerla desde el fondo del corazón y lo más
lo más natural posible, pues, porque sí es algo a lo que queremos ponerle todas nuestras ganas, todo nuestro empeño y pues bueno, por eso pues agradecemos aquí a Ale que realmente abra su corazón y nos platique. Sé que es un poquito complicado, pues, es natural, es normal, pero como ella lo mencionaba, hasta cierto punto es una catarsis de, pues, de recordar al doctor como a él le hubiera gustado que lo recordáramos, pues, porque pues él realmente, como lo dijo, él lo que nos llamaba a hacer era la fiesta. Y pues para concluir, pues nos tocó ahorita la fortuna, la dicha de que llegara Maya a nuestras vidas. Es una bebita que tiene 6 meses apenas. Y sé que te hubiera encantado y también al doctor pues conocerse. ¿Qué crees que el día de mañana le digas a Maya sobre tu papá? ¿Qué crees que es? ¿Cuál sería la lección que te gustaría transmitirle de que tu papá te haya dejado a ti? Yo creo que más que nada es el agradecimiento y buscar el asombro en las cosas más simples. Para él no importaban ni lujos, ni siquiera pues las cosas materiales, pues. Para él importaban las vivencias y créeme que él estaría muy feliz de conocer a Maya. Y sí, como dices, es esta una catarsis para mí. Y disculpen tanto llanto, pues, pero creo que su pérdida me ha dolido mucho. Y que claro que me hubiera gustado que aquí estuviera y nos viera haciendo cosas. Tal vez no le hubiera parecido, o tal vez sí, no sé. Bueno, pues ahora sí, hasta aquí el episodio del día de hoy. Sí queremos de antemano ofrecer a lo mejor disculpas si no es el mejor audio, la mejor imagen, todo esto, pero pues apenas estamos aprendiendo sobre la marcha y lo hicimos de verdad, o lo estamos haciendo de todo corazón para ustedes. Y sí nos gustaría que en algún momento, como Ale lo mencionaba, si hay alguien que quiera acercarse al micrófono para platicarnos su experiencia con el doctor Polo Estrada, pues sean bienvenidos. Y sí, nos faltó muchísimas personas a las cuales mencionar. Obviamente, pues dentro de esto que se quedó, digamos, de las mojigangas, pues está el primo de Ale, Ángel Estrada, que es el que a lo mejor sin querer queriendo, pues ahora está al frente de este gran taller junto con los chavos, pues que se echaron ahora sí que la carga, y la verdad es que lo han hecho de una manera que no cualquiera podría. La verdad sí es un trabajo de reconocerse. Entonces ojalá algún día ellos puedan acercarse al micrófono y pues conozcan un poquito desde su punto de vista todo lo que les tocó vivir con el doctor Polo. Sí, nos gustaría. Fue una grata sorpresa ver a mi primo Ángel acercarse y ser como la batuta de este grupo de mojigangueros del Valle del Maíz. Y también hay muchas personas alrededor que creo que podrían aportar como desde su punto quién fue Polo para ellos. Era una persona que te podía sentar horas y horas y horas a hablar y no terminaba, siempre había una vivencia. Incluso mis compañeros de trabajo me dicen, sí, es que yo conocí a tu papá y hicimos y fuimos y me trajo un traguito de mezcal. Incluso en las calles de este pueblo yo caminaba junto con él y adiós, Polo, ¿cómo estás, Polo? Y mi papá siempre saludaba, ¿no? Parecía, le digo yo, reina de las fiestas patrias, que es un certamen de belleza aquí en el pueblo. Pero caminábamos, seguíamos caminando y me volteaba y me decía, ¿y ese quién era? Y yo le decía, pues no sé tú dime quién era. Sí, y no, pues no se acordaba, pero nunca perdía la cordialidad.
o había quien no le parecía o no le caía bien y sin duda le hablaba y le contestaba y le seguía la plática y después la persona se iba. Porque obviamente en este pueblo, pues como en todos hay clases, hay gente que se siente importante y gente que no. Y él hablaba con todo tipo de personas. Él no, bueno, nos acercó a las tradiciones de una manera vivencial. O sea, no, nosotros no veíamos las tradiciones por fuera, sino que éramos parte o éramos partícipes de las festividades, de las velaciones. Entonces, este fin de año que nos acercamos a Jichú fue un reconocer que ahí está, que ahí sigue y que nos gustaría que lo conocieran. Y a mí me gustaría mucho, por esta parte que les digo que él decía que la gente muere cuando es olvidada y no quiero que lo olviden. Polo Estrada fue una gran persona y vale la pena, porque así como tuvo logros con las mojigangas y demás, también tuvo logros en la tradición, en la cultura. Incluso hoy pasaba por una calle y mi hijo me hizo recordar que su tata logró que llamaran a un espacio en el centro, en un lugar que le llamamos nosotros Bellas Artes. Logró que nombraran a una sala con el nombre de su hermana, Aurora Estrada, porque mi tía, que ya luego les platicaremos de ella, era una pintora importante, adelantada a su tiempo, que hizo grabados de desnudos en aquellos tiempos donde todos aquí en el pueblo se persinaban porque eso no estaba bien visto. Y aún así, ella fue aceptada en círculos sociales que no se hubiera imaginado o que ella no hubiera pensado. Porque dicen que desde pequeña ella pintaba con carbón, con la ceniza de las tortillas, de donde hacía su mamá las tortillas, empezaba a dibujar. Pero esa es otra historia. Ya terminemos esto. Sí, pues bueno, hasta aquí el día de hoy. Recuerden pues suscribirse, compartir este video para que más gente lo vea y darle me gusta, etcétera. Recuerden que tenemos pues lo que es Instagram, Facebook, el TikTok también. Ahí vamos a ir subiendo poco a poco contenido. La verdad es que también ahorita nuestras actividades sí nos demandan un poquito de tiempo, entonces conforme vayamos teniendo chance, pues ya lo iremos compartiendo. Obviamente trataremos de ser constantes para que no falte pues un video al menos a la semana. Esperemos que sean 2, pero pues ya como vayamos viendo los tiempos. Entonces pues Ale, pues muchísimas gracias, un placer platicar contigo y feliz cumpleaños nuevamente. Ay, muchas gracias. Y mis dulces 39. Pues bueno, entonces nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho y gracias por escuchar.